Continuamos con la segunda parte de la corriente de magnetización. Aquí nos adelantamos a la pregunta, ¿cómo es la corriente? Bueno, aquí tenemos eh, dos, dos, dos curvas. Dijimos 60 Hz la primera, 50 la segunda. Y veamos, básicamente es una onda distorsionada por armónicos de la fundamental de, de voltaje de 127 volts seno de omega de t. Y aquí se puede entonces comprender el fenómeno magnético del núcleo del transformador, lo que le aporta a esta, bueno, el que comenté fue el voltaje, pero esta sería entonces para corriente, el equivalente para corriente. Bien, y para estudiar esta corriente de magnetización tenemos los siguientes puntos. El primero dice, la corriente de magnetización en el transformador no es senoidal. Las componentes de frecuencias más altas en la corriente de magnetización se deben a la saturación magnética en el núcleo. Una vez que el flujo en el núcleo, el máximo flujo posible, es decir, el flujo pico, alcanza el punto de saturación en el núcleo, un pequeño incremento en el flujo pico requiere un gran aumento en la corriente de magnetización pico. El componente fundamental de la corriente de magnetización atrasa 90 grados el voltaje aplicado al núcleo, básicamente. Son los aspectos que hemos considerado hasta ahorita. Los componentes de las frecuencias más altas en la corriente de magnetización pueden ser bastante grandes en comparación con el componente fundamental en general. Cuanto más fuerte sea el proceso de saturación en el núcleo, mayores serán los componentes armónicos y sus efectos. El otro componente de la corriente de vacío en el transformador es la corriente que se requiere para compensar la histéresis y las corrientes parásitas en el núcleo. Bueno, aquí vemos al gatito Towie diciendo, es decir, la corriente de pérdidas en el núcleo es la que se requiere. Suponga que el flujo en el núcleo es senoidal, puesto que las corrientes parásitas en el núcleo son proporcionales al cambio del flujo con respecto del tiempo. Las corrientes parásitas son mayores cuando el flujo en el núcleo pasa por cero. Por lo tanto, la corriente de pérdidas en el núcleo es máxima cuando el flujo pasa por cero. Una corriente total que se requiere para compensar ambas partes de magnetización y pérdidas es como la que se muestra aquí, como el total de la corriente de excitación en el núcleo. Hemos dicho corriente de excitación total. Bueno, esta es parte del, aquí son los componentes de las pérdidas en relación con el flujo. Dice, hay que considerar tomar en cuenta ciertos aspectos de la corriente de pérdidas en el núcleo. ¿De acuerdo? Bueno, esta es parte de la segunda sesión de corrientes de magnetización. Y pues si hay alguna duda, nos vemos en clase.